hasta que se descubre su límite. Bienvenidos a este video Resistencia de materiales. ¿Pero qué es resistencia de materiales? La resistencia de materiales se encarga del estudio o comportamiento de los cuerpos, cuyo objetivo es analizar la resistencia, la rigidez y la deformación de los materiales, garantizando que sus estructuras no fallen. O materiales, es muy importante tenerlo presente. Pero ¿por qué son importantes la resistencia a los materiales? En nuestra vida diaria es muy importante tener en cuenta que la clasificación de la resistencia a los materiales se clasifica en mecánica, propiedades mecánicas, físicas, químicas. Entonces, una de ellas hablamos sobre la elasticidad, la dureza, la ductibilidad. Entonces, si miramos esta llave se debe tener presente que se realizó o su resistencia es de acuerdo a la necesidad del ser humano. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Hablaremos sobre diferentes tipos de resistencia, así que quédate hasta el final. Los materiales son muy importantes en nuestra vida diaria. Si nos ponemos a analizar, vemos que los utilizamos diariamente de acuerdo a nuestras necesidades, ya sean en industrias y demás. Aquí serían muchos ejemplos. Pero es muy importante tener en cuenta los conceptos. ¿Qué es esfuerzo? Es la fuerza interna que se aplica a un material sometida por una fuerza externa. Vemos el caso, imaginémonos un puente. Entonces, es muy importante verlo desde esta perspectiva. ¿Qué es la deformación? Es el cambio o transformación del material. Y vemos dos tipos de deformación, la elástica y la plástica. La elástica nos da a entender que es un cambio reversible y no permanente. Y la plástica es irreversible y permanente. Entonces, este es un dato muy importante que debemos analizar. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos conceptos para entender la resistencia en los materiales? Hablaremos sobre deformación por ruptura. Esto hace referencia cuando se aplica una fuerza externa que supera su mayor resistencia a un material. Se produce cuando, digamos, al aplicar una fuerza mayor, entonces se produce una ruptura, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de un vaso que al superar su máxima resistencia, pues se va a romper, como se dice coloquialmente. Bueno, hablaremos sobre Pascal. Pascal es una unidad de medida muy importante. Esto nos hace referencia a que un Pascal es igual a 1 Newton sobre metros al cuadrado. ¿Y qué es PSI? Libras por pulgada cuadrada. Eso nos hace referencia que en las industrias es un sistema de unidad muy importante. Vamos a ver el ejemplo de válvulas, instrumentación, donde juega muy importante este PSI, ¿sí? Donde se tiene en cuenta esta unidad de medida. Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la resistencia de materiales. Pues en este caso vamos a hablar más que todo sobre los esfuerzos. Pues, ¿qué es resistencia de materiales? Es una rama de la ingeniería que estudia los comportamientos mecánicos de los sodios, la deformación bajo la acción de fuerzas extremas, como le venía diciendo anteriormente. Esto se enfoca en analizar cómo los materiales responden a cargas, ya sea deformándose o fallando. Diseñadas, pues bien sea, esto se hace con el fin de que las herramientas o los elementos sean seguros y confiables a la hora de utilizarse. ¿Qué es el esfuerzo? Pues el esfuerzo es una fuerza que se hace al elemento o al material con el fin de que estirar, elongar, bien sea traccionar. Bueno, en esto se ve mucho y es muy importante tener en cuenta la ley de Hooke, que es la ley de Hooke, también conocida como la ley de la elasticidad. Pues los materiales elásticos bajo acción
de una fuerza establecen que la deformación de un cuerpo es directamente proporcional a las fuerzas aplicadas. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre a la hora de un elemento elongarse tiene un límite, y si ese límite se cruza, el elemento falla, es decir, bien sea se deforma de manera permanente o se deforma y vuelve a su sitio normal. ¿Qué es tensión? Tensión es un esfuerzo interno que se desarrolla dentro de un material como respuesta a la fuerza aplicada. Compresión. Compresión es cuando se contraen o se comprimen de manera de que un elemento o una herramienta esté sobre una superficie y se contraiga, como lo dice la misma expresión. ¿Qué es un material dúctil? Aquí pues vamos a ver, y hay que tener en cuenta también el tipo de material. Existen dos tipos de material, el tipo de material dúctil y el tipo de material frágil. ¿Qué es un material dúctil? Un material dúctil es un elemento que puede sufrir una gran deformación plástica, pero la deformación va a ser permanente antes de romperse. Pues un ejemplo claro de esto tenemos los aluminios, los aceros, y pues ya los materiales frágiles serían pues aquellos que se rompen con gran facilidad. Pues entre estos tenemos varios ejemplos como el vidrio, etcétera. A continuación les voy a mostrar varios ejemplos de cómo se lleva a cabo y pues cómo se prueba la resistencia de estos materiales dentro de un taller mecánico. Como vemos aquí, este es un material dúctil. ¿Por qué? Porque pues es un elemento que es fuerte, es duro y pues que es muy difícil de que se vaya a deformar. Pero si yo le hago con gran fuerza, el elemento se puede partir y puede llegar a su máximo punto de flexor. Pues en este caso, aquí vamos a dos resortes, uno que ya sufrió su máximo elongación, ya llegó a su máxima elongación y ya no sirve, ya su funcionalidad dejó de servir. Acá tenemos un resorte que está en buen estado, pues no se ha utilizado literalmente, pues en este estado ya va a estar bien. Es un elemento dúctil, pero si lo agarramos y le hacemos una fuerza aplicada o una fuerza que se lleve a cabo durante varios tiempo, el elemento se va a romper. Como en este caso ya llegó a su límite y pues rompió. Utilizamos mucho algo que se llama arremache. El arremache es un elemento, una estructura, algo que es derecho, pero ¿qué pasa? Al insertarse dentro de la estructura o dentro del diseño, se va a comprimir para que este se engruese y pues ¿qué hace? Hace la función de un tornillo, pero como tipo rosca, ya más que todo para apretar. A continuación vamos a llevar a cabo pues la manipulación y cómo se realiza una asbestación para una llanta. Pues en este momento vamos a utilizar lo que son los remaches y el asbesto como tal. Luis, pues nuestro mecánico, nos va a hacer una demostración de cómo se hace. Primero hay que insertar lo que es el arremache dentro de los huecos del asbesto. Que el arremache sobresalga la placa para que quede sobre esta placa, para que a la hora de comprimir el arremache se sople y se engruese y cambie su tamaño y sufra la deformación.
armazón como tal. A lo que ya el tornillo esté aquí, la remache afuera, entonces coge y aprieta hasta cierta parte, porque si aprieta mucho totea la la misma. El remache esté ahí. La presión que se hace aquí de fuerza no se hace acá. Esta misma no se utiliza acá, porque esta parte es más gruesa y requiere un poquito más fuerza, y esta parte es más delgada y entonces ya es menos fuerza. Como podemos ver, pues después de haberse prensado o apretado, comprimido, como le queramos decir, el asbesto con el arremache, la presión que ejerció deformó el arremache, y pues lo que hace la función de este arremache es apretar el asbesto con la placa, y pues permite de que la placa ni el asbesto se vaya a mover ni a salir en el momento.